En este segundo vídeo introductorio de trigonometría vamos a estudiar el concepto de ángulos correspondientes, ángulos opuestos por el vértice, ángulos alternos internos y alternos externos. Si tenemos dos rectas paralelas que se cortan por una secante, vemos que se forman 8 ángulos que vamos a numerar, de manera que vamos a llamar ángulos correspondientes a aquellos que, estando al mismo lado de la secante, están ambos o bien por encima o ambos por debajo. Son por lo tanto correspondientes el ángulo 1 y el 5 al estar a la izquierda y por encima. Son también correspondientes el 2 y el 6 al estar a la derecha y por encima, e igualmente son correspondientes el 3 y el 7 y el 4 y el 8. Los ángulos correspondientes son iguales, puesto que se trata de rectas paralelas cortadas por una misma secante, por lo tanto forma la secante el mismo ángulo con cualquier paralela de las que tenemos. Bien, a su vez, los ángulos opuestos por el vértice, como su nombre indica, son aquellos que comparten vértice y están enfrentados. Por tanto, el 1 y el 4 son opuestos por el vértice, el 2 y el 3, el 5 y el 8, y el 6 y el 7. Y los ángulos opuestos por el vértice también son iguales. De la misma figura podemos deducirlo, y también podemos ver que, por ejemplo, como el 2 y el 4 forman un ángulo llano, y el 3 y el 4 a su vez también forman un ángulo llano, lógicamente el 2 y el 3 han de tener la misma amplitud. Por otra parte, tenemos los ángulos alternos internos, que alternos hace referencia a que están uno a un lado y el otro al otro de la secante, e internos a que están dentro entre las dos paralelas. Por lo tanto, son alternos internos el 3 y el 6 y el 4 y el 5. Y los ángulos alternos internos son también iguales entre sí. Podemos verlo, por ejemplo, el 3 y el 6 han de ser iguales, puesto que el 6 es correspondiente con el 2 y el 2, al ser opuesto por el vértice con el 3, es igual al 3. Por lo tanto, el 6 y el 2 son iguales, el 2 y el 3 son iguales, el 3 y el 6 son iguales. Y el mismo razonamiento para el 4 y el 5. El 4 es correspondiente con el 8, que es opuesto por el vértice con el 5. Y por último tenemos los ángulos alternos externos, aquellos que, estando cada uno a un lado de la secante, están fuera del interior de las paralelas, uno por encima y el otro por debajo. Por tanto, el 1 y el 8 y el 2 y el 7 son externos, alternos externos, y también son iguales. Podemos verlo porque, por ejemplo, el 8 es correspondiente con el 4 y el 4 es opuesto por el vértice con el 1. Lo mismo para el 2 y el 7. De manera que de los 8 ángulos que se forman, solo tenemos 2 distintos. Si al 1, por ejemplo, le llamamos alfa y al 2 le llamamos ángulo beta, entonces el 4 es igual
alfa pues es opuesto por el vértice al 1, el 8 es correspondiente con el 4, por lo tanto también es alfa, el 5 es correspondiente con el 1 y opuesto por el vértice con el 8, por lo tanto también es alfa. Y el 3, opuesto por el vértice con el 2, es el ángulo beta, el 7 correspondiente con el 3 y el 6 correspondiente con el 2 o opuesto al 7. Y se cumple, como vemos fácilmente en la gráfica, que el 1 y el 2 forman un ángulo llano y por lo tanto son suplementarios. Su suma es 180 grados. Por tanto, cada pareja alfa-beta que elijamos de entre estos 8 serán, siempre y cuando uno es alfa y el otro es beta, serán suplementarios. En el próximo capítulo empezaremos con el estudio de las unidades de medida de los ángulos y a partir del siguiente con el propio estudio de la trigonometría.